Muy bien, amigos, hoy es viernes 13. No te cases ni te embarques, pero podemos opinar, ¿no? Estamos en Portal de América Radio recibiendo, como habitualmente, a Ramón Disequilla desde Madrid. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes ya para nosotros aquí en Madrid. Sergio Antonio, es una alegría estar nuevamente en contacto con el Uruguay. Muy bien. Y hoy la reflexión editorial, no digamos que es redundante, porque la dinámica de los hechos nos obliga a siempre incluir nuevas cosas o nuevas reflexiones o nuevos datos de la realidad, ¿verdad? Entonces, hace unas horas escribimos no exigir cuarentena a quienes ingresen vía aérea a Uruguay. Ponemos el gato encima de la mesa y vaya si lo pusimos, ¿verdad? Porque en estos momentos que, como también lo demostramos en un muy elocuente gráfico que que publicamos el jueves, en un artículo que habla de que Latinoamérica muestra la tendencia de apertura de fronteras, estamos quedando con justificación porque somos o éramos realmente una isla con respecto a, seguimos siendo una isla con respecto a los otros destinos, pero vuelven a utilizar la expresión, la penosa dicotomía entre lo sanitario y lo económico nos lleva a estar replanteándonos permanentemente este tema de si admitir o no el ingreso de gente. Entonces, no hacer la estrategia del avestruz, dijimos, no meter la cabeza abajo de la arena y decir, bueno, mientras no entre gente no me pasa nada. ¿Cómo la ves, Ramón? Bueno, tu gato arriba de la mesa me parece fantástico y hay que hablarlo, hay que tener la suficiente valentía para hablarlo. Ahora es un tema complicado, que se puede ver desde distintas ópticas, es un tema que pasa por muchos detalles y por distintas disciplinas y por distintos factores. Y tiene otro factor que es los intereses personales de cada uno al opinar sobre esto. Y en este último tema me siento totalmente liberado porque no tengo ningún interés personal, ni económico, ni comercial con el Uruguay. O sea, Perdón, yo tampoco, y además somos, ¿cómo se llama esto? Coetáneos. Entonces, yo tengo los mismos riesgos que tenés vos de generar lo que supuestamente estoy generando, ¿no? Es decir, yo voy a decir que vengan, pero me voy a quedar metido en mi casa, porque yo me tengo que cuidar. Pero el resto del mundo no está en mi situación. Adelante. y encima agravado con que somos factor de riesgo Por eso, sí, pasivo de la enfermedad. a eso me refiero. Bueno, analicemos. Primero, viene fin de año, vienen las fiestas. Es un momento que mucho uruguayo que viene del exterior, que son muchos, viene a pasar sus navidades, sus vacaciones, sobre todo los que vienen del otro hemisferio, a pasar su verano en Uruguay. Lo hacen anualmente. Y vayamos a números. Y me tengo que remitir al número oficial del Ministerio de Turismo publicado en su página web. Y el último dato fehaciente, que es el de 2019. En 2019, según el Ministerio de Turismo, entraron 584.000 uruguayos como turistas. Cifra que yo tengo mis dudas. Yo creo que ahí está confundido turista y uruguayo que entra y sale del país, que en realidad no es receptivo, sino que está volviendo de su turismo emisivo. Pero si lo tomamos como válido, que es el único que se puede tomar, hasta Ponele 200.000. Ponele 200.000, que es, o sea, que vengan como turistas, digamos, ¿no? Ponele 200.000, ya es un lío. eso está repartido bastante equilibrado durante el año.
en el cuarto trimestre eran 130 y pico de mil, y en el primer trimestre, o sea, lo que nos afectaría el fin de año, las fiestas y demás, y la temporada de verano, son 109.000 más o menos. Dividamos, como tú decís, por dos, o O pongamos menos. que sean, que sean 50.000 en el último trimestre y 20.000 en el primer trimestre, es realmente un problema. Porque esos Tremendo problema. van a entrar y nadie les puede impedir que entren. Nadie les puede impedir que entre, pero lo tienen que, según el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, tenemos que tener la capacidad de poderlos hisopar. Entonces, ahí hay una posibilidad, una existencia de 4.000 y pico de testeos diarios. Que me perdonen, eso es un mamarracho, desde el punto de vista ¿Qué, turístico. qué centro que te levanté para que digas lo que me dijiste hace un rato? Eso es un mamarracho, desde el punto de vista turístico. No opino sanitario porque no tengo la menor idea. No podemos. No podés hacer el test en la llegada. O sea, el test tiene que ser en origen. De la misma forma, como hablábamos hace un rato, que una persona que para viajar le exigen una cédula, un pasaporte vigente, en nuestra época de jóvenes nos exigían el certificado de vacuna antivariólica, y que si no tenías ese requisito no embarcabas, directamente no embarcás. Si tú no tenés visa para ir a Estados Unidos, en Montevideo no podés embarcar. Entonces, y eso es harto conocido y es un uso normal en el turismo. Entonces, Uruguay tiene que abrir sus fronteras, pero exigir en origen el presentar para el embarque un PCR debidamente acreditado, su veracidad, su legalidad y su oficialidad, y no dejarlo embarcar si no tiene ese PCR. Y exigir a la vuelta otro. ¿Para qué? Para garantizar al lugar de su domicilio habitual que le estamos devolviendo un turista sano de la misma forma que ellos nos lo enviaron. Eso es un corredor seguro y con todos los destinos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, cerrar la frontera no sirve. Segundo, la cuarentena es un disparate, pues aparte está demostrado que no la cumplen. Entonces estamos poniendo una traba para la gente que es seria y responsable, y estamos abriendo un agujero para todos los irresponsables. Que además no lo podemos controlar, ¿no? Y es incontrolable. Y las medidas también, aparte del test, que ya son más medidas psicológicas, de un control sanitario a la entrada, pero ágil, pero control sanitario al fin, que la gente comente: al entrar al Uruguay no solo tenés que tener tu PCR vigente de las últimas 24, 48, 72 horas, eso lo tiene que decir Sanidad, que es lo más efectivo, cuanto más cercano mejor, y te controlan, firmas una declaración jurada, con efectos legales, que puede llegar hasta tener sanciones penales. O sea, tomar precauciones, pero una forma ágil, estricta, pero ágil para entrar al país. Porque de la forma que estamos planteando ahora, fronteras cerradas, los turistas, los propietarios de inmuebles extranjeros, que son muchos, ¿vas a poder impedir que vengan gente que es propietaria en el país y que paga sus impuestos? Pregunto nomás. No, ese es un tema que nos puede traer aparejados otros problemas. O sea, la gente tiene derechos y obligaciones. Un propietario tiene derechos y obligaciones. Entre sus obligaciones está que le pague al gobierno departamental, al Estado, ¿va? En el sector donde tiene su propiedad en nuestro territorio, los impuestos que tiene que pagar. ¿Con qué argumento se le va a poder exigir al señor que esté al día con sus impuestos si no pudo entrar?
si no pudo venir a ver si, por ejemplo, exagerando, si tiene todavía su propiedad y en qué condiciones está. No, y aparte yo pregunto, ¿qué diferencia sanitaria tiene ese señor con un uruguayo que viene a pasar las fiestas? Los dos son el mismo riesgo. Entonces, y uno no le dejamos entrar y al otro le dejamos entrar libremente con 100% riesgo. Me parece que es bastante disparate. Entonces, abramos las fronteras, eliminemos la cuarentena, pidamos el PCR previo al embarque y A ver, pongamos una serie de requisitos a la entrada con un formulario que sea ágil, pero legalmente lo ate a la persona que firma eso, que no sea esas porquerías que firmabas antes, ¿te acordás? En migraciones y en aduanas que no servían para nada, no que sí. realmente tenga validez, y seguir para adelante, no hay otro, no podemos cerrar el país. Yo creo que hay algo que tenemos que poner énfasis porque cuando nosotros decimos abramos las fronteras y no hagamos cuarentena, en el momento que se está viviendo ahora en Uruguay, que estamos llegando casi al centenar de contagiados diarios, lo cual para nuestra dimensión es una cifra muy alarmante. eh, podría, se nos podría tachar de locos, ¿no? O sea, pero hay algo que tiene que quedar bien en claro, es que en algunos casos nos estamos haciendo trampas al solitario, ¿ok? Porque ni los residentes están cumpliendo, digo estamos para que se entienda, ni los residentes estamos cumpliendo a rajatabla con los protocolos, acá cada quien sigue haciendo lo que quiere, es decir, y yo me acuerdo permanentemente de tu dicho de ya hace unos cuantos días cuando dijiste que Dios, que era argentino, también se vino a vivir al Uruguay, o sea, acá no había subido el número de contagios, por obra divina, porque había un montón de cosas que no se cumplían. Aquello de la libertad responsable de nuestra sociedad quedó rápidamente en el olvido, o sea, acá se siguen organizando fiestas, se siguen organizando reuniones colectivas, entonces, en algún momento vamos a tener que poner la mirada en el punto justo, o sea, no hacernos trampas al solitario, digamos, porque si hay algo que no podemos ser es necios y quedarnos en el discurso de hace, o sea, del 13 de marzo. Ha pasado mucha agua bajo los puentes, han habido muchísimas cuestiones que han ocurrido, pero hay porcentajes de digamos, de datos, hay datos, digo más que porcentajes de datos, hay datos que nos están diciendo que ese 2% de afectados se mantiene sea cual sea la medida que se tome, ¿no? Digo ahora a nivel global. Entonces, si nosotros queremos colaborar con la apertura de mentes, que es lo que puede llegar a traer la apertura o no de fronteras, es nuestra obligación hacer lo que estamos haciendo. Pensar en voz alta y dejar en este espacio, que es el de nuestra reflexión editorial, lo que estamos viendo que está pasando. Podemos estar equivocados, ¿cómo no? Pero también es obligación de un analista de turismo dejar bien claro cuál es su pensamiento y abrir la posibilidad de que hayan otras opiniones. Tenemos afortunadamente un sitio web que admite la participación del foro más amplio que pueda haber
para estar en acuerdo o en desacuerdo con nosotros dos, Ramón. Sí, y creo que un poco, y redondeando mi humilde visión, y desde la distancia, que a veces las visiones de la distancia son más importantes que las de la cercanía, porque te da otra perspectiva, eh, yo comprendería que se dijera, bueno, señores, acá tenemos un nivel de casos tal, hemos sido muy exitosos hasta el momento y consideramos que es un riesgo abrir las fronteras y las cerramos. Pero si las cerramos para todos, Claro. absolutamente para todos. Ahora decir que cierro las fronteras para los turistas y, no, y dejo entrar a los uruguayos que viven en el exterior, el riesgo es exactamente igual. A ver, cuando Entonces, ¿para quién resiste políticamente decirle a los uruguayos que viven en el exterior que no pueden entrar en Uruguay? Hay que ser pero muy guapo para eso, ¿eh? Ramón, pidiéndole permiso a mis hermanos argentinos y especialmente a los que saben de cómo los siento y cómo los quiero, si nosotros tenemos 3 frecuencias semanales de ferry y ahí viene mucha gente que se comporta, que hace todo como se debe, pero también ahí vienen todos los que van al este y no cumplen con la cuarentena, todos los que andan, están rechazando de los hoteles. Entonces, nosotros no es que queramos ser elitistas ni clasistas, no. Nunca lo fuimos y nunca lo seremos, porque no lo sentimos así, no sentimos así a la vida. Pero hay circunstancias y circunstancias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y quizás ahí de repente hay un punto de diferencia con tu tan abierta mirada, Ramón. Yo lo que digo es, de pronto, no hacer una apertura total e indiscriminada, no. Redoblar el control del ingreso, de repente direccionarlo con una mirada más amplia de lo que hay ahora, pero direccionarlo y apostar al ingreso por vía aérea. ¿Pero por qué por vía aérea? Porque es la forma de controlar mejor, porque si vos dejás abierto todas las posibilidades, bueno, ahí va a pasar lo que está pasando. Y si pasa, y atención, si pasa en la época que se viene, ahí sí que va a ser grave la cosa. Porque la frontera seca con Brasil, los puentes con Argentina y el transporte fluvial, se puede desmadrar. Se puede desmadrar la cosa aún teniendo la frontera cerrada. Entonces, dejemos de lado un poco el discurso, seamos prácticos y vayamos a fondo. Esa es un poco la posición. ¿Te parece de redondearlo así? Sí, coincido plenamente y tú tocaste un tema delicado que es la frontera norte con Brasil, que es fácil de cruzar aún sin ningún puesto fronterizo. Perdón, Entonces, es perdón. incontrolable. No están entrando solo brasileros. Nunca entraron tanto cubano y venezolano como en estos días por esa frontera. Entonces, no está fácil la cosa. No está fácil. Continuamos entonces en cualquier momento con este u otros temas. Gracias, Ramón. Un abrazo para todos.